Vale, buenos días a todos. Gracias, Roberto. Bueno, como me ha presentado mi compañero Roberto, soy Bruno de Lucas, soy técnico de I+D aquí en Asincar y, bueno, nada, voy a hacer una breve presentación de algunas cuestiones que desarrollamos aquí en Asincar como centro tecnológico y luego al final, pues nada, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, pues la podemos ver sin problema. Hemos preparado la presentación en base a tres enfoques relacionados obviamente con la sostenibilidad. El enfoque del desarrollo de producto, principalmente a través de la valorización de estríos de subproductos que se generan en la producción de alimentos. A través del segundo enfoque, que serían las tecnologías de procesado, nos hemos centrado en las altas presiones hidrostáticas. Además, me viene perfecto el que la Fruit antes haya comentado la tecnología hiperbárica, porque es una realidad industrial. Y el tercer enfoque en cuanto a digitalización. Me voy a extender principalmente en la parte de desarrollo de producto y luego abordaré las otras dos cuestiones pues, de manera un poco más rápida. Bueno, os voy a presentar algunos ejemplos de algunos desarrollos y algunos proyectos que hemos realizado aquí en Asincar. Algunos de estos desarrollos son desarrollos internos, de generación de conocimiento interno, y otros desarrollos u otros proyectos se han hecho ad hoc, específicos para algunas empresas, ¿no? En este caso, os presento el proyecto KiwiLeak. Es un proyecto que consiste en la valorización o el aprovechamiento del kiwi de destrío. El destrío en el sector hortofrutícola viene a ser frutas y verduras o productos hortofrutícolas que, si bien son perfectamente aptos para el consumo, lo único que tienen es simplemente una, vamos a decir, entre comillas, una tara, pero más bien comercial con respecto al tamaño. Pues son excesivamente grandes, o son excesivamente pequeños, o aparentemente pues no son lo bonitos, entre comillas, pues que el consumidor espera. Pero son productos totalmente aptos para el consumo. Entonces, en este caso, el destrío, bueno, se viene estimando, dependiendo del alimento, de la fruta o de la hortaliza, podemos pasar de destríos en torno a un 10%, incluso hasta destríos estamos hablando de hasta el 40% de la producción. En este caso, el proyecto consiste en la valorización del destrío de kiwi, principalmente el de mayor calibre, que entre comillas, vamos a decir, se malvende. Entonces, bueno, pues a través de la valorización de este destrío, pues en este caso conseguimos el desarrollo de un zumo de kiwi 100% kiwi, con las alegaciones nutricionales y saludables, de acuerdo a la legislación vigente, pudiendo etiquetarlo como fuente de fibra y aportando el 100% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C con el consumo de una botella de este zumo de kiwi. Hago hincapié en el 100% kiwi porque a día de hoy, y si no me equivoco, no existe 100% kiwi. La mayoría son mezclas con manzana o con otras frutas, porque el kiwi tiene un problema de color importante. Tengo aquí, bueno, hay una foto, no se aprecia muy bien, obviamente, pero sí en las diferentes pruebas que hicimos, como pues bueno, teníamos problemas de oxidación a lo largo del tiempo, hasta que dimos pues, bueno, un poco con la tecla para conseguir ese mantenimiento del color, principalmente evaluándolo a través del espectro Ciela para verificar luminosidad, componente verde, en fin, todo este tipo de cuestiones. Otro proyecto que os presento es el proyecto Snack Fun. Este proyecto también está desarrollado para una empresa. Aquí lo que trabajamos fue con el destrío, en este caso, de arándano. Aquí en el Principado de Asturias pues hay una producción muy importante de arándano, de blueberry, y el porcentaje de destrío pues también es un porcentaje bastante grande. Entonces, bueno, pues esta empresa que trabaja con muchas toneladas de arándano, pues bueno, nos planteó el poder aprovecharlo y lo que hicimos fue el desarrollo de un snack crujiente. También me viene muy bien
las cuestiones que comentaba Alicia, la Fruit con respecto a los snacks menos healthy. Ahora hay una corriente muy potente de consumo de snacks saludables. De hecho, incluso bueno, se ha acuñado el concepto de snackificación, tirando un poco a esos snacks, huyendo de los snacks pues, bueno, muy calóricos, con ciertas cuestiones nutricionales que no son, vamos a decir, saludables, hacia un concepto mucho más saludable. Y en este caso desarrollamos un producto, un snack a base de arándano, en el que el 90% del snack es arándano fresco. No partimos ni de aromas ni de concentrados, sino directamente de la fruta del destrío, con la particularidad también de que es un producto con alto contenido en fibra, hasta tal punto, según los análisis nutricionales y el desarrollo del proyecto que realizamos, hasta tal punto que hemos conseguido un porcentaje de fibra de en torno al 16%. Para que os hagáis una idea, muchos de vosotros y de vosotras ya sabréis un poco la legislación en este sentido, pero si llegas a un 3% de fibra puedes etiquetarlo como alto contenido en fuente de fibra, si llegas a un 6% puedes etiquetarlo como alto contenido en fibra. Estamos hablando de un 6% alto contenido, nosotros estamos en este caso en un 16%, es decir, el contenido de fibra es verdaderamente importante. Bueno, la foto simplemente es al final que es un producto muy atractivo al consumo, aparte que pues, obviamente como cualquier alimento tiene que estar rico. Entonces, vale, en este otro caso os presento el proyecto Valsuit 0.0. Este proyecto también fue desarrollado para una empresa que realiza, transforma pescado en conserva, con la particularidad de que son pescados a la brasa, brasa con madera de encina, es decir, una brasa de verdad, no es un grill, es una brasa al uso, vamos. Y entonces, pues bueno, a la hora de procesar, en este caso, el bonito, esta empresa hace uno de sus productos, una de sus referencias es bonito a la brasa, en conserva, se generan, sobre todo, claro, son productos gourmet en los que se buscan pues, los mejores trozos de bonito. Entonces, las partes del bonito que simplemente pues, recortas para que quede perfectamente ensamblado en el envase, que son perfectamente aptas, se procesan de inmediato para evitar posibles contaminaciones y se trabajó en el desarrollo de un paté de bonito a la brasa con la particularidad de que no voy a decir el 100%, porque actualmente hay alguno que no lo contiene, pero diría que el 99% de los patés contienen o féculas, o almidones, o proteínas lácteas, o huevo, o emulgentes externos, o aditivos para conseguir una buena emulsión. En este caso se desarrolló un paté de bonito con alto porcentaje en bonito, en el que únicamente es bonito, agua, sal, aceite de oliva y poco más. Pero se trabajó de una manera, principalmente en el proceso tecnológico, para conseguir una emulsión que fuera estable en el tiempo y consiguiendo una textura más bien tipo mousse, muy untable, evitando pues, bueno, el uso de aditivos, de féculas, de amidones, de alérgenos tipo lácteos, tipo huevo, que suele ser lo más habitual. Hasta tal punto que este proceso y este producto pues, lo presentamos a la Oficina Española de Patentes y Marcas, se solicitó la correspondiente patente y bueno, pues se concedió y a día de hoy pues, es un producto que está patentado. Tiene también la particularidad, basándonos en la legislación vigente, en alegaciones nutricionales y alegaciones saludables, que se puede etiquetar como fuente de proteína y se puede etiquetar como alto contenido en grasas monoinsaturadas, porque el aceite de oliva que contiene es aceite de oliva virgen extra, aparte de todos los UFAs y todos los ácidos grasos que contiene, saludables que contiene el bonito, principalmente el bonito del norte. Otro proyecto que os presento es el proyecto Yerifan. Aquí volvemos otra vez a trabajar con el destrío de arándano. En este caso nos fuimos a dos productos muy concretos, pensando también en un target poblacional un poco determinado. Se utilizó el arándano de destrío para el desarrollo de una gelatina y de una gominola.
En este caso, al igual que en el caso de Snack Fan, también se parte de arándano fresco, es decir, es arándano de estrío, pero es arándano fresco. El 100% que se utiliza es arándano, no es concentrado, no son aromas. La particularidad es que las gelatinas que actualmente hay en el mercado y que tienen un gran consumo tanto por la población infantil como ya en el otro extremo por la población senior, principalmente tienen mucho contenido en agua y se suelen emplear pues aromas y saborizantes. En este caso, el saborizante y el aroma es el propio arándano, con lo cual se partió de un zumo el arándano se licuaba, se obtenía un zumo de arándano 100%, el cual luego pues, bueno, se texturizó y se suplementó con una proteína, concretamente con los péptidos hidrolizados de colágeno, por cuestiones también saludables. El colágeno es una proteína muy interesante, con la particularidad, al igual que en los otros casos, pues que es un producto que se puede etiquetar como fuente de proteínas. Y la segunda derivada fue desarrollar una gominola pues también en la misma línea, es decir, las gominolas que actualmente hay pues son gominolas en las que el contenido en azúcares y azúcares simples, principalmente sacarosa, pues es un contenido espectacularmente elevado. En este caso, pues bueno, partimos igualmente de un zumo de arándano, en el que el arándano de estrío se licua, se obtiene ese zumo se texturiza con diferentes hidrocoloides y también se suplementa con los péptidos de colágeno hidrolizados que hablábamos antes. Y bueno, pues obtuvimos una gominola que tiene azúcar, efectivamente, pero bueno, tiene una reducción de azúcar muy importante con respecto a las gominolas que hay en el mercado. También con la particularidad de que es un producto que se puede etiquetar como fuente de proteína con respecto al reglamento 1924 de alegaciones nutricionales, y todas las alegaciones saludables que están en el marco del reglamento 432, como que las proteínas contribuyen a aumentar la masa muscular, a conservar la masa muscular o al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Otro ejemplo que os presento en este caso es un proyecto interno nuestro de generación de conocimiento. Es un proyecto que estamos terminando, de hecho va a terminar ahora a finales de 2023, llevamos 2 años con él. Se llama Proyecto InSnacking, en el que a través de valorización de subproductos tanto hortofrutícolas, como ahora os explico, aunque no he puesto ningún ejemplo, pero también hay un desarrollo de un snack cárnico, el desarrollo de snacks con capacidad de refuerzo del sistema inmunitario. En este caso se ha trabajado, ya tenemos 2 prototipos que cumplen uno de ellos tiene 2 alegaciones posibles como refuerzo del sistema inmunitario, el otro prototipo tiene una alegación en cuanto a contenidos de micronutrientes, principalmente minerales y vitaminas. Y aquí uno de los ejemplos interesantes en el que trabajamos fue con la magalla. La magalla aquí en el Principado de Asturias es el residuo que queda de prensar la manzana para procesarla para la producción de sidra. Es el equivalente, por ejemplo, en el vino, pues a los ollejos que quedan después de prensar la uva. Pues aquí nos queda toda la parte de la manzana después de ese prensar. Aquí en Asturias se genera en torno a unas 12.000 toneladas de magalla. Pues esa magalla se formuló con otro tipo de harinas procedentes también de estríos de cereales, y conseguimos pues, bueno, un snack a base de magalla. No sé si se podrá ver el vídeo. Siempre ha funcionado, ahora las cuestiones del directo pues ya sabéis que no funcionan. ¿Verdad? En la que bueno, pues desarrollamos este tipo de snacks alveolados. No tiene una expansión tan grande como el típico gusanito, hablando coloquialmente, porque tiene mucha fibra y tiene mucha proteína, pero sí se consigue un producto alveolado, un poco más crujiente, pero sabor intenso y, bueno, no, ya digo, no es como un gusanito. Y el otro producto es a base de harinas
en las que hemos usado desde destríos de alubia, o como aquí en Principal Asturias lo llamamos de faba, tanto de faba blanca como de faba verdina, que es una faba un poco más pequeñita de color verde, como a través de harinas de garbanzo, principalmente los garbanzos, pues igualmente que antes, pues que no cumplen un estándar de tamaño. Entonces, en el caso del garbanzo, por ejemplo, pues hemos obtenido un prototipo de un snack, que es este que tenemos aquí abajo, con un elevado porcentaje de garbanzo, con dos posibles alegaciones de refuerzo del sistema inmunitario por los minerales que contiene el propio garbanzo. Lo que se ha tratado es